Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Vamos con el tema Introducción a OSPF, para el examen CCNA 200-301. Esta presentación yo la acabo de actualizar y la acabo de trabajar y traté de hacer lo mejor que pude para cubrir la mayor cantidad de temas en una diapositiva que sea motivadora, que sea interactiva y que no sea tan teórica. Por parte de ustedes, les recomiendo seguir leyendo los materiales que les presenté al principio del curso, lo que son los libros, la guía interactiva, lo que es la parte de Ernesto Ariganello, la guía de certificación de CCNA de Ernesto Ariganello. Es bastante útil y van a aprender mucho con ese libro. Comencemos con la clase. Voy a dejar de compartir video para empezar a ver temas de lo que es la clase del día de hoy. Bueno, primeramente, dentro de la agenda tenemos Link State Routing Protocol. Con eso nos referimos a protocolos de enrutamiento de estado de enlace, características de OSPF, la parte de términos de OSPF, el Router ID. Cuando estamos hablando de OSPF, lo que es el tema del Router ID o el ID identificador del enrutador, a nivel de lo que es el protocolo Hello, qué es, cómo funciona, pasos para formar vecinos en OSPF, qué es el DR y el DDR, el Designated Router y el Backup Designated Router, y los paquetes de OSPF. Comencemos. Cuando hablamos de Link State Routing Protocols o protocolos de enrutamiento de estado de enlace, tenemos esta tabla donde se nos da información. ¿Qué es el Neighbor Table? ¿Qué es el Topology Table? ¿Qué es el Routing Table? Bueno, comenzando con lo que es el Neighbor Table, los enrutadores o router envían mensajes hello para descubrir sus vecinos. Una vez determinado que pueden ser vecinos, se almacenan los datos en la tabla de vecinos. Los datos son almacenados en la tabla de vecinos. Ya vamos a ver cómo se hace este proceso más adelante. Topology Table posee toda la topología de la red. Todos los enlaces conocen todas las rutas, aunque no las usen. Routing Table, el Link State, utiliza el algoritmo SPF, Shorted Path First. Ya vamos a ver más adelante de qué es ese algoritmo y cómo funciona para escoger las mejores rutas. Entonces, en lo que es el estado de enlace, en la tabla de enrutamiento, él utiliza un algoritmo llamado SPF para escoger las mejores rutas. Aquí ya tenemos un poco de la explicación de qué es el algoritmo de Dijkstra SPF, que es el Shorted Path First. En sí, la ruta más corta primero sería la traducción de eso. ¿Y cómo trabaja? Bueno, básicamente utiliza actualizaciones que se llaman Triggered Updates. Estos Triggered Updates son actualizaciones que se envían cuando hay cambios en la topología de red, por así decirlo. Utiliza actualizaciones periódicas que se envían cada 30 minutos a nivel de OSPF. ¿Cuáles son las características de OSPF? OSPF es classless, o sea, sin clase, y permite sumarización, el tema de sumarización de rutas. Tiene una rápida convergencia, es un protocolo estándar, conserva el ancho de banda, consume mucha memoria y CPU. Eso es importante tenerlo presente y saberlo. Es un protocolo que consume bastante memoria y CPU, recursos del sistema de CPU, de lo que son los enrutadores y necesita un diseño jerárquico. Necesitamos un diseño jerárquico a la hora de estar trabajando con OSPF. Dentro de lo que son los tipos de paquetes de OSPF, tenemos el paquete Hello, es cuando es enviado para formar las relaciones entre los vecinos. El Database Description, DVD, es el resumen de bases de datos. El Link State Request, LSR, es cuando estamos pidiendo detalles de las rutas. El Link State Advertisement es una actualización de una subred individual. El Link State Update es un contenedor de LSA.
Y finalmente tenemos Link State Acknowledge, LSA, Link State Acknowledge. Es el acknowledge para todos los paquetes excepto hello. El acknowledge quiere decir, bueno, ya te reconocí, ya estoy familiarizado con usted. Ese es el acknowledge. Cuando ya se terminan de establecer el tema de los vecinos, ya se reconocen entre ellos y ya están familiarizados entre sí. Este proceso también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el área? A nivel de términos de OSPF, el área es donde todos los routers poseen una topología de red en común. Todas las áreas deben estar conectadas con el backbone área 0. El internal router, el enrutador que pertenece únicamente a una área, a un área. El Area Border Router o ABR, conocido en inglés como ABR, el ABR. Al menos una interfaz en el área 0 y una o más en otra área. Y finalmente tenemos el Autonomous System Boundary Router, el ASBR. ASBR. Es un enrutador que generalmente está conectado a través de un protocolo de enrutamiento exterior como BGP a una o más entidades lógicas llamadas o conocidas AS, sistemas autónomos. Cuando hablamos de el router ID en un SPF, es una dirección IP que identifica al router en el proceso de OSPF. Es usada en el proceso de elección del DR y el BDR para resolución de problemas. Elección del router ID por orden de prioridad. Descripción. Cuando estamos trabajando con el router ID y lo estamos ejecutando de forma manual y es configurado de manera manual, se hace de la siguiente forma. Router OSPF, se coloca normalmente el número de OSPF, casi siempre es 1, el número del proceso es un proceso de OSPF, casi siempre es 1, puede ser 100. Ahí, cuando ejecutamos el comando router OSPF y el símbolo de pregunta, vamos a ver las opciones disponibles. Router ID, espacio, IP address, la dirección IP de ese ID que le vamos a identificar o que le vamos a asignar al router, al enrutador. Loopback interface, la interfaz de loopback con la IP más alta. Entonces, para la elección del enrutador ID, o sea, del identificador del enrutador, primero se configura de manera manual. Después se utiliza el término o el tema de la loopback interface, la interfaz de loopback con la IP más alta. Y finalmente nos vamos a el último término de desempate, la IP más alta de la interface interfase lógica o física. La interfaz IP más activa, la IP más alta de la interfaz activa. Así es como trabaja. Creo que aquí hay un error en la presentación, hay que corregir esto. La IP más alta de la interfaz activa. Ahora sí. Vamos a darle aquí F5. Vamos a avanzar. Vamos a ampliar esta presentación y a volver donde estábamos. Configuración del router ID se configura de la siguiente forma: configure terminal o config-t, router OSPF 100. Ahí está el proceso de OSPF. Y finalmente el ID del router, que algunas veces o casi siempre, el 99% de las veces identifica a ese enrutador. El router ID en este ejemplo es 1.1.1.1. Otros comandos para validar y confirmar es en modo privilegiado el comando showIP OSPF interface, por ejemplo, showIP route OSPF, showIP protocols, showIP interface brief, showIP OSPF interface, showIP OSPF neighbors. Estos comandos los vamos a ver en futuras clases en el tema de los laboratorios y poco a poco nos vamos a ir familiarizando con todos y cada uno de ellos. Cuando hablamos de
que cada interfaz de OSPF tiene un network type o un tipo de red, nos referimos a los siguientes: broadcast, non-broadcast, point to point, point to multipoint. Vamos a leer dos características de cada uno de estos tipos de red. No las vamos a leer todas por temas de tiempo y por temas de que ustedes tienen que estar leyendo la materia, leyendo los libros, informándose, investigando y aprendiendo si quieren llegar a certificarse y a ser futuros ingenieros en redes y tener una carrera prestigiosa en esta área de telecomunicaciones y de manera exitosa seguir surgiendo como profesionales. Broadcast, por defecto en todas las interfaces LAN. El neighbor es descubierto automáticamente y posee el DR. Non-broadcast posee un DR también. Todos los enrutadores o routers están en la misma subred. Por defecto, en Frame Relay, en enlaces seriales de Frame Relay, y los vecinos son configurados estáticamente. Point to point no posee el DR. Se trabaja a nivel de punto a punto en subredes separadas. Por defecto, non-frame relay, interfaces seriales que son non-frame relay. Los enrutadores, básicamente en cada extremo, forman adyacencias. Aquí está en inglés. Esto hay que corregirlo porque no sé por qué está en inglés. Vamos a corregirlo nuevamente. Los enrutadores en cada extremo forman adyacencias. Y el otro que hay que corregir es este. Los vecinos son determinados automáticamente. Vamos a salvar esta parte y vamos a irnos de nuevo con F5 y vamos a avanzar hasta donde estábamos. Vamos a ampliar un poco la presentación y a continuar. Point to point, entonces, por defecto son non-frame relay en interfaces seriales. Los enrutadores o routers en cada extremo forman adyacencias. Cada point to point o punto a punto, lo que son enlaces en las subredes son separados y no posee el DR. Finalmente, point to multipoint puede ser configurado en cualquier interfaz o interfase. Los vecinos son determinados automáticamente todos los routers en la misma subred y no posee DR. Vean otro error. Aquí está haciendo falta un punto. Vamos a copiar y pegar este punto por acá. Este punto es importante. Ahora sí, si no corregimos estos errores, ahora no los vamos a corregir nunca. En cuanto a lo que son medios necesarios para crear una relación entre vecinos, el OSPF Hello Protocol, protocolo de Hello de OSPF o de saludo, trabaja con los siguientes medios: Network ID, Hello and Dead Interval, Neighbor List, Network Mask, Area o Area, Priority, DR and BDR, Authentication, Stop Area Flag. Vamos a ver qué son estos y cada uno de ellos. Cuando nos referimos al ID del router o identificador del enrutador, es una IP de 32 bits única que lo identifica. Cuando nos referimos, otro error, hay que corregirlo. Aquí no es identifier, es identifier. Cuando nos referimos al hello y dead interval, es cuando se envía un hello y tiempo permitido sin recibir hellos antes de considerarlo down o caído. La lista de vecinos son la lista de routers IDs, de los IDs de los routers vecinos. La máscara de red, Network Mask, es la máscara de red utilizada en la interfaz. El area o área es cuando estamos hablando de básicamente el área a la que la interfaz pertenece. La prioridad o priority, la más alta prioridad se elige como el DR. El DR y el BDR
son las IPs del DR y el BDR. Aquí hay otra corrección que hacer. No es DR and BDR, es DR y BDR. Estos son temas de autenticación. Entonces, aquí podríamos, de hecho, dejar estos igual. Aquí lista de vecinos también, Network Mask. Esto podría cambiarlo a prioridad. Prioridad. Y este a autenticación. Vamos a cambiarlo para que se vea más bonito y se parezca más en español. Este es máscara de red. Después este es lista de vecinos. Lista de vecinos. Después este sería el saludo. El saludo hello y dead interval. Los intervalos. Los intervalos hello y dead. Entonces serían intervalos. Intervalos. Los intervalos hello y dead. Así ya suena un poco mejor. Después aquí teníamos el Stop Area Flag. Esto básicamente es como una bandera del área Stop. Es que verdaderamente sí está habilitado. Es lo que significa. Y la autenticación es si el password está habilitado. Y estos serían todos los términos. Ahora sí, ampliemos la presentación y vayamos a ver el proceso de OSPF. Cómo se hace una vecindad entre vecinos de OSPF. Primero, el primer paso es el router determina su propio router ID. El segundo, agrega las interfaces a la base de datos de link state determinadas por el network command, el comando de red. Y el tercero es que envía mensajes hello en las interfaces escogidas. Después, el cuarto paso es que recibe el hello. Aquí validamos el hello y el dead interval, lo que estábamos hablando antes, los intervalos. Después validamos la máscara de red. Después validamos el área y finalmente validamos la autenticación. Ahora, vean qué interesante. Aquí podríamos recibe hello y validamos. Y aquí podríamos simplemente agregar intervalos. Intervalos hello y dead. Luego la máscara de subred, la netmask. Luego lo que es el área. Entonces aquí validamos netmask, aquí validamos area o área y luego authentication password, clave de autenticación. Cambiémoslo de una vez. Clave de autenticación. Autenticación. Agreguemos aquí la tilde. Después, esta es máscara de red. Máscara de red. Listo. Vamos aquí. F5. Vamos a ver la presentación. Y ya se aprendieron de memoria, ya saben cuáles son los dos primeros. Está down y está init. Esos son los dos primeros. Down cuando básicamente la conexión está completamente caída y no hay conectividad y apenas empiezan a enviar los paquetes hello, los datos de hello de un router a otro. Init cuando ya se empiezan a validar temas importantes como son los intervalos hello y dead, la máscara de red, el área y la clave de autenticación. El quinto paso sería cuando se envía un hello de vuelta y el router verifica, ya somos vecinos. Sí, entonces resetea el intervalo. Si no, se agrega un nuevo vecino. Aquí tenemos, entonces, en el two-way state, en el estado de two-way, Donna le está respondiendo a Nancy. Hola. Básicamente, están tratando de establecer la conexión y la vecindad entre ellos. Llega el paso 6 y en el paso 6 se empiezan a intercambiar lo que son resúmenes de LSDB y DVDs. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En el paso 6 de Exchange Start, se pasan la información de LSDB. La relación entre vecino, maestro y esclavo. Se determina la prioridad
se utiliza los temas de desempate del ID del router. El maestro envía la base de descripción, o sea, la DVD, Database Description, la DVD, por medio de un paquete. Y el esclavo o slave, como se muestra aquí, envía su paquete DVD. Entonces aquí empiezan primero intercambiando lo que son DVDs y de igual forma estas DVDs son un resumen de las bases de datos de los paquetes que tienen tanto el router esclavo como el router maestro. Normalmente siempre uno escoge el rol de maestro y el otro el rol de esclavo. Así es como trabajan ellos. Después viene el paso 7. Se intercambian DVDs y se empiezan a negociar. Yo no voy a comenzar. Yo voy a comenzar. Entonces, el que dice eso es Donna. Luego responde Nancy. No, tú no lo harás. Aquí están negociando lo que son DVDs, bases de datos. Este paso se conoce como Start State, estado Start. Y finalmente tenemos ahora el loading state. ¿De qué trata? Aquí se empiezan a intercambiar lo que son los L6. L6 Act. L6 Act es como el acknowledge o el reconocimiento de que ya se están empezando a conectar. Loading. Se envía un acknowledge o un reconocimiento del DVD, de las bases de datos, de los paquetes a nivel de OSPF y se revisa. El slave pide detalles de la red. El maestro o master envía actualizaciones, que son los LSUs, Link State Updates. El master o maestro pide detalles de una red, Link State Requests, los LSRs. Y finalmente el slave responde con los LSUs, Link State Updates, y esas actualizaciones. Una vez que está completado este proceso, este sería el paso 8, por así decirlo, el loading state, estado de loading, por así decirlo, sería como una carga de datos e intercambio de DVDs y acknowledge de los DVDs, pero aquí ya empieza como el baile folclórico de LSRs, LSUs y LSRs. Básicamente, por ahí va el asunto. Finalmente lo logramos. Meta cumplida. Los vecinos están sincronizados. Full state. El estado completo es donde el LSR dice, dime más acerca de esta ruta, una dirección IP. No te preocupes, aquí está. Le envía un LSU. Gracias, le envía un LSA Act. Aquí envía primero el LSR, luego el LSU y luego el LS Act. Y finalmente tenemos una sincronía completa y total entre vecinos y ya se conocen por medio del protocolo OSPF. Estos son los 9 pasos para lograr una adyacencia entre vecinos de OSPF. Cuando hablamos de términos de costos, vamos a entender un poco cómo funcionan y cómo trabajan a nivel de OSPF. ¿Para qué sirve esta terminología de los costos como tal del protocolo? El costo es 100 entre el ancho de banda. Pero, por ejemplo, si tenemos un ancho de banda de 56K, el costo va a ser 1,785. 64K, vamos a tener un costo de 1,562. Un T1 va a tener un costo de 64, un E1 va a tener un costo de 48, un Ethernet de 10 Mbps va a tener un costo de 10, una interfaz Fast Ethernet de 100 Mbps va a tener un costo de 1 y una Gigabit Ethernet de 1000 Mbps va a tener un costo de 1. Cambia la fórmula de costo.
¿Cómo lo hacemos? Por medio del siguiente comando: auto-cost, reference-bandwidth y 1000, por ejemplo. Esto en caso de que sea necesario configurar el costo para básicamente un router en específico. Se utiliza este comando: auto-cost, reference-bandwidth. Siempre pensando en que estos cambios se realizan en ventanas de mantenimiento y sin afectar la producción del cliente. Finalmente, tenemos un repaso de los tipos de paquetes OSPF, que ya los hemos visto, pero vamos a repasarlos. Los 5 principales son Hello, Data Description, los DVDs, que ya vimos un poco de qué tratan, LSRs, Link State Request, LSUs, Link State Update, y Link State Acknowledge, LSACT. En resumen, hemos estudiado lo que es el Link State Routing, protocolos, características de OSPF, términos de OSPF, el Router ID en OSPF, el protocolo Hello, los pasos para formar las adyacencias entre vecinos, el DR y el BDR y los paquetes OSPF. ¿Cuáles son los principales? Con esto estaríamos cerrando y terminando el capítulo de hoy. Ha sido un placer y un honor. Se cuidan bastante. Nos vemos en la cumbre del éxito y bueno, me despido con esto. Espero que hayan aprendido bastante y que la clase les haya gustado. Aquí estoy compartiendo ya la despedida por ahora. Recuerden leer bastante, recuerden repasar los videos, completar los laboratorios y seguir aprendiendo en términos de telecomunicaciones y redes. Hasta la próxima.